Arrancamos. Buenas tardes a todos, son las 5 en punto. Y empezamos con la clase número 9 de este curso. No me acuerdo cuántas clases íbamos a tener en total, pero número 9 es más de la mitad seguro. Bueno, y hoy entiendo que tenemos que completar los repasos de fundaciones superficiales y profundas. Por favor, confirmame, Nacho. Factor de seguridad para fundaciones. Ensayo de carga de pilotes y elementos estructurales. ¿Son esos 4 los puntos centrales? Bueno, si está mal que alguno escriba. Voy a empezar por el repaso de fundaciones superficiales y profundas. Esto es una presentación que no es parte de un curso, no es, digamos, no tiene contenido de geomecánica computacional, es solamente para estar seguro que estamos todos en la misma página, el tema de las fundaciones, porque vamos a usar mucha jerga respecto de esto en el resto del curso y necesitamos que esto esté alineado. Entonces vamos a empezar a repasar. Hablamos de fundaciones superficiales y profundas cuando tenemos fundaciones en las cuales la carga va... Fue un error. Sí, exacto, tal cual. Entonces, esta es una fundación superficial porque la carga se distribuye y se aplica al terreno en la base de la fundación, y esta es una fundación profunda porque la carga se distribuye por el fuste y por la punta. Eso es lo que distingue una fundación superficial de una profunda. No es la relación de lados, no es ninguna otra cosa que simplemente el hecho de que una fundación profunda distribuye carga por el perímetro lateral y por la punta, mientras que una fundación superficial solo distribuye carga por la base, o sea, por su plano inferior. Los pilotes, fundaciones profundas, los pilotes no son una idea nueva. Hay palos clavados en los lagos desde el Neolítico, y los romanos los usaron extensivamente. Hay muchas fundaciones piloteadas en Roma, pero además muchísimas fundaciones piloteadas de puentes. Y ahí hay una foto de una recreación de una pilotera romana, similar a la que usó Julio César para hacer un puente con el que cruzó el Rin y se cargó, no me acuerdo, a los germánicos que estaban del otro lado. Algo que les conviene leer en Las Guerras Galas, un libro que escribió Julio César que es muy interesante. Bueno, eso es la mitad de la izquierda. La mitad de la derecha muestra el primer martillo de vapor. Es un martillo para hinca de pilotes que simplemente está accionado por vapor, levanta y deja caer un peso e hinca un piloto en el terreno. Eso me lleva al tema de los pilotes hincados. Los pilotes hincados pueden ser perfiles laminados, como en la figura de abajo a la izquierda, tubos de punta abierta o cerrada, pilotes de hormigón armado o pretensado, o incluso pilotes de madera. Esto no va a ser una presentación sobre los detalles de los pilotes hincados, es solo para recordar que existen. Y les recuerdo por qué existen los pilotes hincados. Si tenemos condiciones favorables, son el método más eficaz, económico y rápido para construir fundaciones. Por ejemplo, cuando tenemos muchos pilotes con cargas similares, como lo que se ve en la foto, cuando tenemos un suelo relativamente blando seguido por un suelo competente a una cota relativamente uniforme, entonces siempre tenemos pilotes de más o menos la misma longitud. En esos casos los pilotes hincados son imbatibles. Pero a veces el perfil geotécnico es errático y hay suelos duros entremezclados con suelos blandos, entonces uno clava un pilote y tiene suerte, pero el pilote de al lado no tiene suerte, así que a veces si yo tengo el terreno así y acá tengo una lente de un suelo duro y todo el suelo competente está acá abajo, este pilote llega acá, este llega acá y este se clava ahí. Cuando pasa esto, los pilotes hincados todavía pueden ser empleados en muchos casos, pero muchas veces empiezan a competir desfavorablemente con otras técnicas de fundación. Entonces, cuando el perfil geotécnico es errático o tiene lentes densas intermedias, en ambiente urbano, cuando no podemos tomar vibraciones, o cuando tenemos grandes cargas, cientos de toneladas, ya los pilotes hincados empiezan a no ser la alternativa más conveniente. Se pasa a los pilotes perforados. Acá hay un esquemita de pilote perforado con hélice en seco. Entonces acá no hay agua
y acá se está haciendo simplemente un pozo en el terreno, el pozo queda vacío, con un tubo Tremi se llena de hormigón y se puede bajar la armadura después. También se puede hacer el pozo, bajar la armadura y después llenar de hormigón. Eso cuando no tenemos agua y tenemos un suelo que no se desmorona. Que es algo típico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Los pilotes que se usaron para la construcción de las estaciones de subterráneos acá en el centro de Buenos Aires, por ejemplo, en Primera Junta, son de ese tipo. Son pilotes perforados en seco, se llena de hormigón y quedan muy bien. Ahora, en esa misma técnica de ejecución de pilotes también se puede emplear con pilotes, máquinas piloteras que usan camisas, y donde esto que está acá es una camisa de acero que baja la misma pilotera y con ella sostiene el terreno. Cuando usamos una camisa es porque si hacemos una perforación en seco o bajo el agua y no lo sostenemos, la perforación se derrumba. Y hay dos maneras de sostener una perforación: colocando una camisa, o sea, un caño de acero temporario que cuando se termina el hormigonado se retira, o utilizando lodos bentoníticos, que consiste en mantener la perforación llena con un lodo que es un poquito más pesado que el agua, para que en la maniobra de perforación, en la pared de la perforación, la presión de adentro hacia afuera que hace el lodo sea mayor que la presión de afuera hacia adentro que hace el agua del terreno y el terreno que quiera desmoronarse. Esta técnica de perforación bajo lodos es muy común en la ciudad de Buenos Aires, es la que se usa sistemáticamente en los pilotes que entran más de 30 metros de profundidad dentro de las arenas que hay a esa profundidad en la ciudad de Buenos Aires. Otro tipo de pilote que también es muy común es el pilote Franchi. El pilote Franchi es un pilote en el que se hinca un caño y se lo llena con hormigón fresco. Entonces lo que tenemos acá es un tubo que se apoya en el terreno y todo esto se llena con grava. Todo eso se llena con piedra partida. Y entonces esto, que es un peso, que está acá dibujado en toda su longitud, sube y cae por caída libre. Es un método muy viejo, y al golpear esta grava va arrastrando el tubo y el tapón de grama, y lo sigue arrastrando y llega a alguna cota que ya se alcanza el rechazo, y en realidad el tubo fue arrastrado porque le golpeamos la grava adentro, la grava hace fricción contra el tubo y arrastra todo el tubo dentro del terreno. Después, la máquina eleva el tubo con gatos hidráulicos, eleva el tubo 1 metro o algo por el estilo, y con el tubo elevado se le aplica un golpe que hace que la grava que estaba dentro del tubo y que lo arrastró a su posición final, baje y forme un bulbo. Existe la vieja técnica Franchi, consistía en seguir agregando hormigón seco y golpeándolo a medida que se retira la camisa, con lo que se genera un material que tiene muy poca humedad y que termina de fraguar y endurecer con el agua del terreno. Pero eso hace muchos años que no es tan popular, y entonces lo que es muy común es generar este bulbo, sacar ¿cómo es? Esta masa y simplemente llenar con hormigón plástico, o sea, con hormigón convencional, así que queda todo el pilote hormigonado en una sola operación. Otra técnica de ejecución de pilotes son los pilotes CFA, Continuous Flight Auger, que consiste básicamente en introducir una hélice que va penetrando en el terreno en toda la longitud. Noten que aquí la hélice penetra y no sale. Voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Aquí el pilote entra en el terreno y no sale. Aquí la hélice entra, se llena, hay que sacarla y vaciarla, bajarla, se llena, sacarla, vaciarla, bajarla, se llena, sacarla y vaciarla. Mucho más lento. Aquí vamos bajando la camisa y también esta hélice baja, se llena, se descarga, baja, se llena, se descarga relativamente lento. Acá lo mismo, el balde solo avanza una cierta cantidad y hay que vaciarlo afuera. Aquí no, aquí el pilote también es hincado. Esto baja y baja y baja hasta la cota,
se levanta ligeramente, como lo expliqué, para sacar la grava de adentro del tubo, y después se llena de un solo viaje con hormigón plástico. Así que esto tiene la eficacia de un pilote hincado. Y el pilote CFA también baja y baja y baja y baja y nunca sube. Y va sacando un poco de material, nótenlo acá, este montañita de tierra, una cantidad muy pequeña de material, relativamente poca, desplaza algo de material hacia los costados, extrae algo de material también, y queda la hélice metida está dentro de todo. Pero la hélice, la pongo en planta ahora, la hélice tiene un núcleo hueco. Por el núcleo hueco se baja hormigón y a medida que sube la hélice sin rotar, se va llenando el hueco que queda con hormigón. Con eso queda el pilote lleno de hormigón y sin armadura. Terminada esa operación, hay que bajar la armadura a través del hormigón fresco. La tecnología del pilote CFA es muy eficaz cuando se la puede usar porque la perforación todo el tiempo queda sostenida por el propio terreno que estoy excavando. Y cuando retiro, cuando estoy en la etapa esta B, simplemente es como sacar un tirabuzón. Por supuesto, si yo saco esto más rápido de lo que coloco hormigón, se me derrumba el pozo, se me produce una fricción, pero si lo hago adecuadamente, queda un pilote relativamente confiable. La operación de bajar la armadura exige que las armaduras estén pensadas para poder mandarlas a través del hormigón, con lo que tienen que ser armaduras seguramente soldadas, reforzadas y con un montón de fierro más que el que solo necesitaría desde el punto de vista del comportamiento del hormigón endurecido, o sea, del comportamiento como hormigón armado. Otro pilote interesante es el pilote perforado con desplazamiento, en el cual noten que esta herramienta que estoy mostrando acá tiene un sentido de la hélice aquí que es distinto del que está aquí, y es una hélice que tiene un ala muy pequeña y un eje muy grande. Esto se va enroscando en el terreno, necesitas una máquina muy poderosa, se va enroscando en el terreno y va empujando hacia afuera de manera progresiva el terreno, de manera que mueve el terreno hacia afuera casi como un piloto hincado, pero como va entrando por rotación, permite eventualmente atravesar alguna lente que un piloto hincado no podría. En general, si una lente para un piloto hincado, para uno de estos. Pero en todo caso, es también una técnica para lograr la mejora del terreno asociado al desplazar el terreno a medida que entra la herramienta con la que construimos el pilote, pero es un pilote hormigonado en situ, o sea que cuando terminamos de hacer la operación de hormigonado, el pilote queda en cota en el terreno, ¿no? En cambio, un piloto hincado te puede quedar 2, 3, 4, 5 metros arriba del terreno si te quedó con un rebote demasiado temprano. Un pilote que yo nunca usé, pero me resulta muy interesante, es el pilote spin fin, que tiene la pinta que se ve en esta foto. Tiene unas aletas inclinadas y acá arriba unas aletas verticales. Entonces, cuando se va clavando el piloto en el terreno, mientras lo vas hincando, va girando. Pero cuando llega a cota y el material que forma la punta del pilote termina de consolidarse y disipa las presiones de poros, todo el terreno que queda rodeando a la punta, o sea, rodeando al tubo y a las aletas, todo el terreno termina funcionando de una manera relativamente solidaria y la capacidad de punta del pilote termina siendo similar a la que tendría un pilote de este diámetro. O sea, es una manera de hacer un pilote de acero relativamente liviano y aprovechar la resistencia mecánica de la sección de acero, porque en la transferencia de la resistencia a la punta, al suelo de la punta, tenemos este efecto favorable. Aquí hay una comparación entre el comportamiento de un pilote spin fin y el comportamiento que habría que esperar en el mismo pilote si simplemente fuera un pilote perforado. Es interesante. En la ejecución de pilotes, la construcción, la calidad de la construcción es tan o más, y muchas veces más importante que el diseño. Aquí tiene un ejemplo de unos tomado de la FHWA. Este es un pilote construido de mala calidad y extraído después. Ahí se ven las armaduras a la vista.
Y esto es de la misma publicación, un ejemplo de un pilote bien hechito, un pilote bien hecho. Este y este costaron lo mismo. Uno sirve y el otro no sirve. El terreno pudo haber sido el mismo. La calidad de construcción, la operación de la construcción de los pilotes es crítica para el éxito del sistema de fundación. Después, estos pilotes son perforados, se hicieron para sostener los empujes laterales del terreno en una estación subterránea y también el peso de la losa y de la avenida que hay arriba. Estos pilotes están ligeramente inclinados. Lo traigo porque muestra que los pilotes perforados, incluso los de gran diámetro, pueden inclinarse un poquito. Y eso no es poco, ¿eh? Si yo salgo de acá e inclino solo 5% y tengo 20 metros, no sé cuánto es el 5% de 20 metros, pero parece ser 1 metro. Y si yo saco 1 metro de acá y 1 metro de acá, la luz de la viga debe ser 20 metros, es 18. Y 18 cuadrados es 324, 20 cuadrados es 400, tenemos un montón de economía en la losa por inclinar los pilotes. Acá en Argentina, que yo sepa, no se hizo nunca, en ninguna obra que yo participé se hizo, pero no es imposible de hacer. Bien, estos son los diferentes tipos de pilote, no hablo de bases, porque no hay nada que hablar de bases, un cuadrado de hormigón en el piso, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de los estados límite de diseño, lo que es el diseño de fundaciones. Según Eurocódigo 7, el diseño de fundaciones requiere que se miren todos estos mecanismos. Pérdida de estabilidad general, que está representado ahí por un círculo de deslizamiento que abraza la base. Falla por capacidad portante, falla por deslizamiento, falla combinada en el terreno y en la estructura. Entonces, esto es la pérdida de estabilidad general, esta es la pérdida de capacidad portante, esta es la falla por deslizamiento, y esta es la falla combinada, terreno, estructura. Bueno, y siguen para abajo los diferentes modos de fallas que se exige que tengamos en cuenta en el diseño de fundaciones. Para calcular la capacidad de carga de una fundación, para calcular la carga última de una fundación de este tipo, la primera de las fórmulas es la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, que se basó en el desarrollo de Prandtl para la indentación de aceros, para los ensayos de dureza de aceros. Prandtl, en el año 10 o una cosa por el estilo, dedujo la ecuación de plasticidad para el caso de cohesión distinta de cero, phi igual 0 y sin peso unitario. Terzaghi la aplicó de manera directa a las sillas no drenadas, pero se dio cuenta que no podía extender esta fórmula, la fórmula de Prandtl, que es una fórmula elegante de la teoría de plasticidad, no se puede calcular para un material que tenga cohesión y fricción y peso propio y tensiones exteriores. Entonces postuló algo imposible de creer, que es que la capacidad total de una fundación es la suma de la contribución de 3 mecanismos de fallas que son diferentes e incompatibles entre sí. La fórmula trinómica de Terzaghi, acá la pongo. Entonces, dice que la capacidad última de una fundación es el efecto de cohesión más fricción, 6 phi, más el efecto de peso, tensión vertical y fricción, Q phi, más el efecto del peso propio del terreno y fricción, gamma phi, por. Son 3 mecanismos en el cual, en el primero hay cohesión y fricción, pero no hay peso propio ni tensiones exteriores, no hay ningún solo así, sin peso propio. En el segundo no hay fricción, hay tensiones exteriores, pero no hay peso propio, no hay ningún solo así. Y en el tercero no hay cohesión, solo hay fricción, hay peso propio, no hay tensiones exteriores, prácticamente no hay ningún solo así, excepto una base que esté apoyada exactamente en el plano de la superficie del terreno. Bueno, quiere decir que no, pero la suma de estas 3 cosas termina dando una expresión que sobreestima claramente la capacidad de carga y por eso se la usa asociada a factores de seguridad del orden de 3. No es de 3 para estar 3 veces seguro, es porque esto da como 50% más que la carga última real, así que para estar 2 veces seguro o 1,8 o 2,1 le ponemos un 3. Y todas estas fórmulas ignoran que el suelo reduce su volumen
cuando lo cargas, cuando aumentás las tensiones acá abajo, esto reduce su volumen, de manera que el mecanismo no está tan perfectamente idealizado por la teoría de plasticidad asociativa, y entonces todas las fórmulas trinómicas sobreestiman la capacidad de carga última de las fundaciones. Entonces ahí tenemos una foto que muestra que el mecanismo está arrancando, pero estamos muy lejos de haber desarrollado esto. Y ya esto se asentó todo esto. Ya se hundió en serio. Y ahora que se hundió todo eso, esto ya se manifestó, esto que debió haber estado, voy para atrás, esto que debió haber estado así de inclinado, en este caso manifestado así, y no se llega a ver el desarrollo de toda esta parte, ni la vamos a llegar a ver, a pesar de que aquí en este ensayito esa basecita se indentó ya todo su ancho. O sea, el asentamiento que esa base tuvo en ese momento del ensayo es igual a su ancho. Una base de 2 metros que ya se hundió 2 metros y todavía no alcanzó las condiciones de la fórmula de capacidad de carga. Así que es una cota superior la fórmula de capacidad de carga trinómica para fundaciones. Entonces, en general, tenemos una zona en la que tenemos la presión de contacto y el tamaño de la fundación, y tenemos una zona en lo que controla la carga última, o sea, que se hunda la base en el terreno, estado límite último, y una muy amplia zona donde lo que controla es el asentamiento máximo. Entonces, por ejemplo, en este caso, mucha gente diría, antes de haber llegado a la carga que ahí se alcanzó en ese dibujo, con toda probabilidad, ya la base salió de servicio por un asentamiento excesivo, intolerable para la superestructura. Y esto nos lleva a la reflexión respecto de qué es la presión de contacto tolerable para una estructura, o admisible. En inglés, la palabra capacity está mal, es la presión de contacto admisible o tolerable para una estructura. Supongamos que sea esta. Bien, para una fundación así, estás aceptando una cierta cantidad de asentamiento. Y si la base, si esta es la misma presión, y tenés, en vez de esto, una base así, estás teniendo menos asentamiento. O sea que si tu base mide como esto, tenés este asentamiento, si tu base mide como esto, tenés este asentamiento, si tu base mide como esto, tenés un asentamiento menor, con la misma presión. Quiere decir que la presión admisible no significa asentamiento uniforme. Eso nos lleva a pensar que la presión admisible como concepto es un concepto viejo y erróneo. La carga admisible máxima de una zapata es aquella que asegure que los 8 estados límites que mencioné del eurocódigo tengan una seguridad adecuada, o sea que podamos asegurar serviciabilidad para los 8 estados límites. Entonces la carga máxima depende del tamaño de la zapata. Claro, una misma presión, cambio el área, cambia la carga, pero además cambia la presión. La presión también depende del tamaño de la zapata. Para zapatas pequeñas en suelos duros, usualmente podemos adoptar una presión de contacto baja para que el asentamiento sea pequeño. Y eso nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, en donde ponemos presiones de contacto de 150 a 200 kilopascales en las fundaciones de edificios y los edificios se terminan asentando 2, 3, 4 milímetros. En cualquier lugar del mundo hasta 20, 25 milímetros de asentamiento es tolerado. Acá si una base se asienta a 25 milímetros la gente cree que se está cayendo. Y no, para nada, es dentro de lo perfectamente tolerado, pero en nuestra ciudad, donde tenemos afortunadamente buenos suelos en superficie, no estamos acostumbrados a eso. Entonces acá nosotros usamos presiones de contacto mucho más bajas de las que el terreno toleraría para asegurarnos asentamientos mucho más bajos que los que son normales en otros lugares del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos una presión de contacto de 150 o 200 kilopascales, la misma para todas las bases de un edificio, lo mandamos a calcular, la gente calcula todas las bases del edificio con ese valor, y algunas bases más grandes se asientan 5 milímetros, las bases más chicas se asientan 2, pero la diferencia entre 5 y 2, que es 3 milímetros, no hay nadie que lo note en ningún edificio convencional, y todo el mundo cree que todo se asentó 0, y ahí vamos por la vida. La presión de trabajo, entonces, en realidad depende del tamaño de la zapata, la presión de trabajo para que logremos un mismo asentamiento. Cuando los asentamientos son muy chiquititos, entonces, aunque es incorrecto usar la misma presión de contacto para todas las bases, lo hacemos con mucha frecuencia, se usa en el 99% de los casos de los edificios en nuestra zona de trabajo,
Y entonces analizamos la zapata más cargada, verificamos los estados límites para la zapata, dividimos la carga por el área, presión admisible, es la más chica de las presiones admisibles y me va a dar un asentamiento pequeño, y usamos alegremente esa presión admisible en todas las demás bases y nos va a dar un asentamiento aún menor. Y ahí vamos felices, el dueño de la obra paga un poquito más de hormigón y ese es el procedimiento que estamos acostumbrados. El asunto es que ahora dejemos a las zapatas en su carga última y metámonos con los pilotes. Entonces, en la capacidad de carga última de los pilotes, estamos haciendo un claro abuso de la fórmula trinómica, porque aquí abajo, la fórmula trinómica ya se extiende a algo con esta forma, así de grande terminan siendo las espirales. Y entonces, si miramos las diferentes teorías para calcular la capacidad de punta de pilotes, vamos a encontrar que para un mismo ángulo de fricción interna, por ejemplo la teoría más conservadora dice que la capacidad última es 60 veces la presión vertical en la punta del pilote, la presión vertical del terreno en la punta del pilote, y la teoría más agresiva dice que la capacidad de punta es 380 veces la presión en la punta, la presión vertical en el terreno en la punta del pilote. Entre 60 y 386 veces. Es evidente que algo está muy mal si diferentes personas llegan a diferencias de 6 veces en los resultados. Esto es el abuso del concepto de la fórmula trinómica a un rango de trabajo en el cual el hecho de asumir que el suelo no disminuye su volumen y que desarrolla plasticidad asociativa es atroz. Incluso pasa que si yo cambio el ángulo de fricción interna solo 2 grados, para una, por ejemplo, de la fórmula de Meyerhof o Brinch-Hansen, que son las que más usamos, solo cambiar 2 grados el ángulo de fricción interna nos cambia de 150 veces a 210 veces, o sea, estamos hablando de un 25% más de capacidad, y nadie está muy seguro si el phi de una arena, si el ángulo de fricción interna de una arena es 35 o 37. En ese rango no sabemos si la diferencia es 60% o 50%, es demasiado, y esto está todo basado en un problema inicial que es las fórmulas de capacidad de carga para pilotes, en la punta de pilotes, andan mal porque se basan en el concepto de que el suelo es un material elastoplástico perfecto con plasticidad asociativa. Y hace falta eso para tener una ecuación analítica para la forma de la espiral logarítmica que dice que NQ es igual a E a la pi tangente de phi tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Esta ecuación, que está acá, es el resultado de haber asumido plasticidad asociativa, o sea, haber asumido que en este punto hay un ángulo de fricción interna que está inclinado phi respecto a la normal, lo que permite que todo pase por acá, ¿te acuerdan, no? Pero además, por ser plasticidad asociativa, estamos diciendo que si yo tiro el radio acá, esto también se inclina phi, y lo necesito porque yo necesito que cuando produzco un desplazamiento, se abra para poder desarrollar la espiral. ¿Y cuánto se tiene que abrir? Phi. Entonces, esta cosa no es casualidad, es por haber usado plasticidad asociativa, que les hago acordar, es phi igual psi. No está hecha la integración para phi distinto de psi, eso ya es numérico, lo vamos a hacer nosotros con nuestros modelos numéricos, pero analíticamente vamos a caer acá. O sea que podemos tener una arena densa o una arena suelta, y la arena suelta va a tener un comportamiento así, y sabemos que no va a contraer, que no va a dilatar, que va a contraer pero no va a dilatar. Pero cuando en una arena suelta pongamos phi igual 30 grados para calcular la fórmula de capacidad de carga y lo metamos aquí, esto va a calcular como si el ángulo de dilatancia fuera 30 grados. ¿Mala cosa en una base? Cierto, pero, voy para atrás, en una base es cierto que es mala cosa, pero eso solamente significa que este suelo, que está muy cerca de la superficie, sube un poco más. No hay ningún otro impacto. En cambio, en un pilote, voy para atrás, significa que todo esto aumenta su volumen y todo este pedazo de planeta tiene que subir. Y ahí es donde viene la grosera sobreestimación de capacidad de carga de algunas de las fórmulas de capacidad de carga. Entonces, suelo elastoplástico perfecto con plasticidad asociativa, espiral logarítmica, el suelo dilata muchísimo esto,
sea suelto o denso, ignora la compresión volumétrica, o sea, la reducción de volumen del suelo que está bajo la punta del pilote, y adopta un ángulo de fricción interna constante que puede ser muy alto, a pesar de que estamos en un rango en el cual las tensiones bajo la punta de un pilote pueden ser enormes. Recuerden la no linealidad del ángulo de fricción interna respecto de la presión y de la relación de vacíos. Y les traigo este ejemplo. ¿Se acuerdan de la ecuación de Boulton, que está acá, y que hicimos una clase hace 3 o 4 clases? Entonces, imaginemos, para traerles este ejemplo, imaginemos que entramos en un material, estamos haciendo un pilote en una arena que tiene un pilote de 40 metros de profundidad, en una arena que tiene 75% de densidad relativa. Con 40% de 75% de densidad relativa, que es la línea, lo voy a hacer de vuelta, con 75% de densidad relativa, que es la línea inclinada, y con la presión efectiva que corresponde a los 40 metros de profundidad, vengo acá y tengo 6 grados de dilatancia, más 32 grados de phi crítico, 38 grados. Con 38 grados entro acá a la fórmula de capacidad de carga de Briggs-Hansen y tengo que la carga última por la punta es 210 veces la presión efectiva vertical. Hago la cuenta y me queda 84, disculpen, lo voy a hacer acá. Hago la cuenta y me queda 84 megapascales. 840 kilos por centímetro cuadrado, 8.400 toneladas por metro cuadrado la punta de un pilote. El triple que el hormigón con el que está hecho el pilote. Pero para esta enorme tensión, ahora ya no tengo que entrar acá, que serían los 40 metros. Me voy por acá. Y si estoy por aquí, ahora phi, la dilatancia ahora ya es 0, y phi ya no es 38 grados, abajo de la punta del pilote. Está seguro en estado crítico, o sea 32. Si uso 32, ahora entro con 32, subo y tengo 70. Y si tengo 70, ahora la carga última es 28. Entonces, si yo entro con el ángulo de fricción interna que tiene el terreno antes de poner el pilote, que es 38, salgo con un 84. Pero si yo pienso cómo va a ser, cuál va a ser el ángulo de fricción interna del terreno bajo la punta del pilote, cuando el pilote esté fallando, o sea, cuando el pilote le esté poniendo una enorme presión vertical a la punta del pilote, entonces el ángulo de fricción interna del terreno ahí va a ser más o menos 32 grados o una cosa por el estilo, con lo que esto baja a 28 megapascales, 280 kilos por centímetro cuadrado, 2.800 toneladas por metro cuadrado, más creíble, más compatible con lo que se mide. E incluso ese es un valor alto, porque todavía eso está asumiendo que abajo de la punta del pilote el suelo es incompresible. Tan es así que cuando uno releva cómo son los factores de reducción en la técnica LRFD para los diseños de fundaciones, los factores de reducción de resistencia están en función del procedimiento constructivo y del método de diseño, y eso incluye métodos de diseño empíricos y teóricos. El factor de reducción está entre 0,4 y 0,7. 0,7 es tolerable. 0,4, o sea, tengo una fórmula que me dice que la capacidad es 100 y digo, solo puedo usar 40, muestra hasta qué punto es mala la fórmula. Esto no está teniendo en cuenta la incertidumbre del terreno. Ese enorme factor de reducción es un factor de modelo que está reduciendo por los desvíos entre las hipótesis del modelo y lo que se observa experimentalmente. Bien. Nosotros estamos ahora haciendo un esfuerzo aquí dentro de la empresa y un poquito más grande con otra gente para escribir la norma CIRSO 402 de fundaciones. Y para fundaciones profundas hemos decidido dejar atrás la fórmula trinómica e ir a buscar una fórmula de capacidad de carga que tenga en cuenta el hecho de que el terreno se comprime elásticamente en una zona, se comprime elastoplásticamente en otra zona, pero esto se va reduciendo su volumen, o sea, no tengo la hipótesis de plasticidad asociativa allí. Esa es la fórmula de Bézic. Y la capacidad de carga que esto da termina también siendo función de la rigidez G. Porque si la rigidez G del suelo que queda en estado elástico es baja, entonces la presión con la que esto se va para afuera es más baja. Y si la rigidez G del suelo que queda por afuera de la zona plastificada es muy alta, entonces esta presión va a ser más alta para que este pilote pueda entrar aquí. Por eso, la fórmula de Bézic, que además es una de las de abajo, y es razonable que lo sea,
La fórmula de Bézic, ahí yo la dibujé como una línea gorda, porque no sale una relación biunívoca entre el ángulo de fricción y la capacidad de carga, porque también depende de las propiedades elásticas del terreno que ahí no están graficadas. Esta teoría, la fórmula de Bézic, se basa en la teoría de expansión de cavidad esférica en la que tuvimos recientemente oportunidad de trabajar bastante, porque la hemos usado para la caracterización de materiales en función del ensayo CPT para otros problemas. Y entonces aprendimos que cuando estamos modelando la expansión de cavidad esférica, se puede relacionar muy razonablemente la presión límite necesaria para lograr la expansión de una cavidad esférica con esto que se llama parámetro de estado, que es la relación de vacíos menos la relación de vacíos en el estado crítico, o sea, con la densidad. La resistencia que tiene el terreno a la expansión de cavidad esférica crece exponencialmente con pequeños cambios en la relación de vacíos. Esto sí tiene en cuenta la compresión del terreno en rango elástico y la compresión del terreno en rango plástico en los alrededores de la cavidad esférica. Van a encontrarse con esto, si me va bien, con la norma CIRSO 402 para fundaciones. Es fundamentalmente más correcto. Después vayamos a la carga última por fricción. El método clásico para estimar la carga última por fricción es decir que la fricción es adherencia más K por sigma B, esto representa sigma H, por tangente de delta, y delta 2/3 de phi, y terminamos y ahí salimos. Quiero complicarlo un poco, porque en realidad la mecánica de funcionamiento de la fricción lateral en un pilote depende de muchas más cosas. Entonces, imaginemos que tenemos un pilote embebido, perforado y embebido en un suelo denso, y esto representa el contacto entre el pilote y el terreno. Entonces, todo esto, esta parte que está acá, todo esto es el pilote. Estos tres son los tres granitos que están entre pilote y terreno, y estos resortes representan la respuesta elástica de todo el resto del planeta más lejos del diámetro del pilote, ¿ok? Bien, entonces, cuando instalamos el pilote, esto tiene un estado de tensiones que tiene que ver, un estado de tensiones horizontales, sigma, que tiene que ver con las tensiones iniciales en el terreno, eso depende solo del terreno, y el cambio de las tensiones horizontales en función del procedimiento constructivo. Es ahí donde no da igual hincado que CFA que perforado. El terreno tiene esto y eso no depende del pilote, esto depende del procedimiento constructivo del pilote, pero además tengo otro efecto que es el efecto de la dilatancia. Cuando nosotros estamos desplazando el pilote respecto del terreno, porque lo estamos tratando de hundir, el sistema en la periferia inmediata del pilote dilata. Dilata quiere decir que tiene desplazamientos horizontales. Una arena suelta no dilata. Una arena densa dilata. Una arcilla blanda no dilata. Una arcilla compacta dilata. Entonces, en función de la densidad del material, va a haber este efecto. Y si esto se empuja para afuera, los resortes gritan y aparece más tensión horizontal. Y esto explica por qué un pilote en un suelo denso tiene tanta más resistencia por el fuste que un pilote en un suelo suelto. Y si yo el pilote lo hinqué, todo esto lo mandé todo para afuera del radio del pilote. Y eso explica por qué en los pilotes hincados tenemos tanto más resistencia. La ventaja de esta manera de hacer la cuenta es que se separa el efecto geostático del método constructivo y de la densidad del terreno de una manera completamente clara, así que tenemos que escribirlo así. Y no es sigma H, bueno, sigma H va a ser K sub 0 por sigma B, pero este depende del procedimiento constructivo y no es un K por nada, no es el K de nadie, es otra cosa. Y esto depende de la dilatancia y otra vez no es ningún coeficiente K por la presión vertical, es otra cosa. Entonces, si podemos hacer esto como creo que vamos a poder hacerlo, las referencias existen, así que solo implementarlo, entonces tenemos la posibilidad de estimar cuánto crece la tensión respecto de la tensión inicial en función de
los desplazamientos que estamos imponiendo por dilatancia y de la rigidez del terreno. Así que voy para atrás. Esto parece que va a ser la capacidad de carga por la punta de los pilotes si nos tenemos suerte. Esto parece que va a ser la capacidad de carga por fricción si tenemos suerte. Y con estos juntos vamos a poder atar mecanismos de tensión de deformación para poder calcular relaciones carga-desplazamiento. Entonces, aquí tenemos el comportamiento típico de un pilote, estamos hablando de la punta de un pilote. Aquí tenemos el comportamiento típico de la fricción lateral de un pilote y vemos entonces que para la punta del pilote hacen falta deformaciones enormes para que el pilote tome la carga, pero la carga puede ser enorme. En cambio, para la fricción lateral, las deformaciones necesarias son muy pequeñas y eventualmente después del pico se empieza a ver un poco de ablandamiento, porque a medida que deformas, vas remoldeando el contacto y vas agotando la dilatancia en el contacto lateral del fuste del pilote. Entonces esto camina así. Tengo el nivel de carga bajo, aquí, y le pongo una carga y el pilote acá está en esta cota. Si yo en ese momento mido, todavía la carga es muy pequeña, las tensiones son muy bajas. Aumento la carga hasta esta nueva carga un poco más grande, P1, y veo que el pilote se asentó un poco. En ese momento, esta es la distribución de esfuerzo normal en el pilote. Obviamente, toda la parte del piloto que está fuera de la Tierra tiene normal constante, igual a P1, eso es claro. Pero después, de aquí para abajo, en solo esta altura, la fricción mata a P1, y de ahí para abajo, toda esta parte del pilote no tiene ninguna compresión. Si aumento de P1 a P2 a P3, entonces ahora, por supuesto, toda la parte que todavía está fuera del pilote, del terreno, sigue con compresión constante, y después esto es el efecto de la fricción. Noten que acá la reducción de fricción es muy chica porque la fricción es menor arriba que abajo, y acá esto es más pronunciado. Y otra vez llegamos a la punta, pero ahora veo que la punta ya tiene un poquito de carga. Sigo aumentando, y para cuando alcanzo la carga última, tengo, por supuesto, carga constante afuera del suelo, y en el terreno básicamente fricción que va reduciendo la carga, y tengo carga última por la punta y carga última por fricción. Pero miren lo que se asentó en el camino. En ese proceso, seguramente voy a usar un coeficiente de seguridad de por lo menos 2 para el pilote. Si esta es la carga última y el coeficiente de seguridad es por lo menos 2, P sub 2 sería un buen ejemplo conceptual de la carga de servicio. Y si voy a mirar P sub 2, veo que en servicio la punta de los pilotes no trabaja. En la ciudad de Buenos Aires por lo menos es muy común ver que los pilotes se hacen mal. Se perfora el terreno, se ponen con lodo bentonítico, que se supone que tiene que estar bien limpio, desarenado y sacar todo el material producto de la perforación. En general eso no se hace tan bien. Se baja armadura, que tendría que uno bajar la armadura rápidamente y enseguida llenar con hormigón. Se pierde hasta la noche, hasta que viene el camión de hormigón que llena 3 pilotes a la vez, el que hice a la mañana, el que hice a la tarde y el que acabo de terminar. Entonces te puede quedar 2, 5, 10 centímetros de barro en la punta de los pilotes. Y no pasa nada. Claro, no pasa nada porque la mayoría de los pilotos en la ciudad de Buenos Aires tienen una relación entre fuste y punta tal que en servicio a la punta nunca llega nada, en todos los edificios. Ahora, hay veces que estás haciendo una obra distinta, como un viaducto, como un puente o algo por el estilo, y entonces en la punta del piloto tenés el 70% de la carga total. Si en la punta del piloto diseñaste para que la punta tenga el 70% de la carga total, te aseguro que en servicio algo llega a la punta. La combinación de diseñar un pilote perforado que tenga el 70% de su capacidad por la punta y hacerlo mal es mala cosa. Ahí tenés asegurado asentamientos importantes. Bien, esto nos muestra algo que quiero resaltar, que es el hecho que los pilotes no se pueden romper. No hay manera de romper un pilote.
¿Qué sería romper un pilote? Poner una carga y segunda en el suelo. Bueno, imaginemos un pilote hincado. Tengo un pilote de 10 metros de altura, de longitud, lo tengo afuera, y está 10 metros afuera y 0 adentro. Lo empiezo a clavar y ahora tiene 9 afuera y 1 adentro. Estoy en el proceso de hincar. Lo sigo clavando y ahora tiene 0,50 afuera y 9,50 adentro y ahí paro. Ese pilote está nuevo, todavía no lo usé. Tiene 0,50 afuera, 9,50 dentro del terreno y ahí está y tiene una enorme capacidad. Le pongo una carga y se hunde por la carga, porque la carga es muy grande. Ahora tiene 0,40 afuera y 9,60 dentro. Descargo. Ahora está roto. Los primeros 9,50 los clavé y los llamé construcción. Los últimos 10 centímetros que también lo clavé, un poquito más, ahora lo llamo rotura. No. Sí se rompe lo que hay arriba. Si yo hundo 10 centímetros un pilote y tiene una columna que tiene una viga, se rompe la columna y la viga. Eso me lleva a decir que el estado límite último que está definido por la necesidad de reparar o reconstruir no existe para los pilotes, sino que es esencialmente el estado límite último de lo que hay arriba. Otro ingrediente para el CIGSO 402, que no sé cómo va a funcionar, que consiste en tener la capacidad de calcular la curva carga-desplazamiento que depende del procedimiento constructivo del suelo, diámetro y longitud del pilote, porque le quiero informar al ingeniero estructuralista, esta es tu curva carga-desplazamiento. Si vos estás calculando un cartel publicitario, podés tener un asentamiento de 50 milímetros, podés tomar esto. Si estás calculando una central nuclear, podés tener esto y tenés que tomar esto. Porque lo que controla la carga de servicio de un pilote es lo que tiene arriba, no el pilote. El pilote no se rompe, solamente se mete un poquito más en el terreno y sigue creciendo y creciendo. De paso les muestro ese dibujo, que lo tengo acá para mostrar que el procedimiento constructivo de un pilote controla su respuesta, controla cómo se va a portar. Esto es un ensayo hecho en Bolivia, en Santa Cruz de la Tierra, por Incotec, una empresa de la cual Mario Terceros Herrera es el gerente, Terceros 2017, y el tipo, un amigo, construyó muchos pilotes, pero acá mostramos 3. Construyó 3 pilotes, uno perforado de 620 milímetros de diámetro, después otro CFA, el del tirabuzón, de 450 milímetros de diámetro, y después el de desplazamiento, aquel que tenía esta forma y tenía la hélice para acá y arriba la hélice para el otro lado, perforado con desplazamiento. También de 450 milímetros de lado, uno al lado del otro del mismo suelo y de la misma longitud. ¿Cuál fue el que resistió más? ¿El de 620 o los de 450? El de 620 milímetros, pero perforado, que no movilizó el terreno hacia afuera y que pudo haber quedado con defectos en la punta, tuvo la curva carga-desplazamiento que se ve acá. El CFA tuvo la curva carga-desplazamiento que se ve acá y se ve que al comienzo todos se ven iguales, pero enseguidita se nota una diferencia importante entre uno y otro. Y miren lo que es el pilote de desplazamiento. Son 3 pilotes hormigonados in situ. En el primero se hace un agujero y se llena el agujero con hormigón. En el segundo se hace un agujero con una mecha y se llena de hormigón mientras se saca la mecha. Y en el tercero se hace un agujero con un tirabuzón gordo que mueve el suelo para afuera y se llena de hormigón después de haber desplazado el suelo para afuera. Miren las curvas. Entonces, si ahora consideramos que en una estructura que vamos a construir arriba el asentamiento máximo admisible es 30 milímetros, entonces el pilote perforado puede tomar 75 toneladas, el pilote CFA puede tomar 130 toneladas y el pilote FDP puede tomar 175 toneladas. Este requiere una máquina con más torque que esta y esta máquina requiere más torque que esta, pero estos dos utilizan la misma cantidad de hormigón porque tienen el mismo diámetro. Este utiliza más hormigón y esas son las curvas de respuesta. En todos los casos quiero mostrar que esto sigue creciendo y creciendo y no hay un valor vertical claro que podamos decir que es la carga última del pilote. Escucho, hay una pregunta. Sí, la pregunta es ¿cómo determinó la carga de rotura, digamos? ¿Cómo lo hizo en este caso? Sí.
rompió los pilotes. Se O sea, rompió el estos son hormigón. ensayos de cargas reales y hay muchos más. Bajen los procedimientos del Congreso de Fundaciones Profundas de Bolivia. Rompió unos cuantos pilotes, gastó un montón de guita. Puso pilotos de diferentes tipos con diferentes tecnologías perfectamente instrumentados, le metió las cargas y lo rompió y nos dio toda esta información a todos nosotros. En Argentina no tenemos nada parecido a lo que hizo este hombre. Y por lo cual merece todo el crédito y por eso le estoy dedicando a este asunto, porque además nos enseña mucho, ¿no? Acá estamos viendo 3 pilotes en el mismo suelo de la misma longitud, vemos que el de más diámetro es el que menos resiste y esto está experimentalmente medido. Esto no es el resultado de un cálculo ni de un modelo, esto es un ensayo. Bien, si seguimos con lo que estamos proponiendo para el reglamento CIRSO 402 y tenemos éxito, esperamos tener la capacidad, esto es un beta, es una prueba, esperamos tener la capacidad de entregar una curva carga-desplazamiento que va a ser función del suelo, el hormigón, del procedimiento constructivo, de la densidad del terreno. Vamos a ver cómo nos sale, eso lo veremos más adelante. Se va a ver así, es todo código, claramente, no hay otra manera, y esperamos poder fabricar una app, una aplicación, como porque si no, si tiramos estas fórmulas en seco, probablemente la norma no tenga tanto éxito como nosotros esperamos. Bien, esto fue repaso, vuelo de pájaro sobre fundaciones de superficiales, doble una palabra, profundas. Factor de seguridad de fundaciones lo tengo, ya lo dije, ¿no? Ya lo presenté, me parece. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, me dijeron que sí. Ensayo de carga de pilotes, ese va, ahí va. Ensayo de carga de pilotes. ¿Qué es un ensayo de carga de pilotes? Bueno, esto es un viejo ensayo de carga de pilotes, todavía se hacen así a veces. Es un ensayo de carga estático, en el cual con una cierta norma y a lo largo de un día o dos, se va aumentando la carga de un pilote y se mide la curva carga de desplazamiento. Podríamos decir que medimos porque tengo que poner esto y esto, delta P, podemos decir que ponemos la carga hasta que el pilote se hunde. Pero como les expliqué, tal cosa no es fácil de definir porque sigue creciendo y creciendo y creciendo. No hay ningún punto en el que sea claro que se hundió. Entonces, típicamente se elige un desplazamiento total en la cabeza o un desplazamiento plástico en la cabeza. Se mide la pendiente inicial, se tiran acá, por ejemplo, 50 milímetros y se tira hasta acá. Lo voy a hacer de vuelta. Uy, qué tonto estuve. Necesito todo de vuelta. Quería borrar un pedacito y borré todo. Entonces tengo esto, mido esta pendiente inicial, pongo acá 50 milímetros, por ejemplo, tiro la pendiente, y cuando la curva va creciendo, cuando corta esta, digo, esta es la carga última del piloto. Completamente convencional, para elegir un número. Pero en principio lo que nos interesa es poder mirar la curva carga-desplazamiento de un pilote. Lo puedo hacer con ensayo estático. Lo puedo hacer con ensayo pseudoestático. En el ensayo pseudoestático, básicamente tenemos una cosa que pesa más o menos el 5% de lo que espero que sea la carga última del pilote, y le pongo acá un combustible, que es casi un explosivo, pero no es un explosivo, no es tan rápido en su combustión, que produce una aceleración de esta cosa que sale volando para arriba, sube como un par de metros, y genera una carga. Obviamente, si esto sale volando con 20 G, genera 20 veces su peso para abajo, y 20 veces su peso para abajo, y el 5%, hunde el piloto. La carga dura 100 milisegundos. Es probable que muchos consideren eso un ensayo no drenado, ¿no? 100 milisegundos. Y por supuesto hay efectos de inercia. Pero en esos 100 milisegundos lo que se logra es que en el pilote la onda de compresión que aplico acá es nada, esta todavía existe, llegó hasta acá, esta todavía existe y llegó hasta acá, y va hundiendo la punta del pilote quizás con una forma así, y todo el pilote está a compresión en un determinado momento. Claro, la masa del pilote hay que acelerar, la masa por la aceleración hay que descontarlo, y eso se hace con una manera que está relativamente bien entendida a partir de el punto
de inversión. En ese momento, esto es la curva carga-descarga, que es dinámica, pero en este instante, cuando terminó ahí y volvió para atrás, en ese punto está quieto. Y en ese punto que está quieto tengo atado un punto que tiene el pilote acá en carga y quieto. Hechas las cuentas y los descuentos que incluyen el peso propio del pilote, se puede derivar la curva negra gorda de la otra, que sería la curva negra estática equivalente del ensayo pseudoestático. Y se puede hacer porque tenés ¿cómo es? Todo el pilote al mismo tiempo en compresión. En cambio, el otro ensayo que viene es el ensayo dinámico, en el cual se le pega un golpe con un martillo de Inca al pilote sin la esperanza de que la carga dure suficiente tiempo, 100 milisegundos, como para que todo el pilote esté a compresión. Entonces, en un ensayo dinámico está el pilote, yo pego el golpe y acá está la onda de compresión, que después va a estar así, que después va a estar acá, y después va a estar volviendo una onda de tracción mientras esta sigue de compresión para abajo y va a pasar todo esto a la vez. En ningún momento está todo el pilote bajando. Hay partes bajando y partes subiendo. Y entonces es mucho más complicado medir la fricción, porque estoy poniendo fricción para abajo y fricción para arriba, todas en el mismo asunto. Mucho más difícil medir propiedades con un ensayo puramente dinámico. Sin embargo, también se usa, porque si estás hincando pilotes, es solo cuestión de pegarle 2 o 3 acelerómetros recuperables a los pilotes y vas tomando mediciones que te ayudan para tomar decisiones de diseño. Un ensayo dinámico no te entrega como resultado real la capacidad de carga última de un pilote, porque, repito, en el ensayo dinámico nunca tenés todo el pilote bajando. Hay pedazos del pilote que están bajando y otros que están subiendo en cada instante. Acá hay un poquitito más que muestra cómo es el arreglo de un ensayo de carga dinámico típico de los pilotes hincados. Otro ensayo es el ensayo de integridad, en el cual aplicás un golpe en la cabeza del pilote exclusivamente para ver cómo va la onda elásticamente a lo largo del cuerpo del piloto y vuelve, y lo que tarda en ir y volver es una indicación de cuál es la longitud hormigonal del pilote, que tendrías que saberlo porque el pilote lo construiste vos. Pero además, el hecho de que la onda que va y viene tenga reflexiones es una indicación de defectos en el pilote. Entonces, si yo golpeo y la onda viaja y me regresa a tantos segundos, que es igual a lo que necesita la onda para llegar a la punta del piloto y volver, estoy bien. Pero si viaja, acá se encuentra con un defecto y empieza a volver, sigue viajando, acá encuentra otro defecto y sigue a volver, llega a la punta y vuelve, veo 1, 2 y la punta. Ok, si tengo todo esto, me fue mal. El pilote tiene defectos. Esto no mide la capacidad del pilote, mide solamente la integridad, en qué estado nos quedó el pilote. Vamos ahora a mirar 2 ejemplos de ensayos de cargas modelados numéricamente. El primero es un problema que nos tocó hacer en un horno en Arauco hace 12 años, 13 años. Miren el Plaxis Foundation, cómo era en aquellos años. Era una especie de 2D destruido, los pilotes eran naturalmente redondos, pero no había ninguna manera de hacer pilotes redondos, así que quedaron los pilotes como los ven ahí, cuadrados. ¿Los ven acá? El cabezal cuadrado, los pilotes cuadrados, ahí está la malla cortada. Y la premisa de diseño era que a un parasismo el asentamiento vertical tenía que ser menor que 5 milímetros. El asentamiento relativo entre los pilotes es menor que 2 milímetros, a un parasismo. Pilotes que estaban trabajando a cientos de toneladas. Y hicimos esto en la primera versión que salió de Plaxis 3D hace ya no sé si 15 o 20 años. En aquel momento, primero con Plaxis 2D, la estrategia de modelación es simular numéricamente la curva P delta de un pilote aislado. Eso es lo que estás haciendo con este modelo axil simétrico. Hacer un ajuste analítico de esa curva P delta. Un ajuste analítico de la curva P delta es decir, buscar una fórmula que más o menos le pegue a tus resultados numéricos, que te permita hacer un análisis estructural no lineal. Así que ahí tienen un pedacito de código que usamos para poner esta curva analítica en cada uno de los pilotes, poner los cientos de estado de carga y asegurarnos que en ningún momento el asentamiento vertical sea más que 5 milímetros y que el asentamiento relativo sea más que 2 milímetros. Increíblemente nos lo creyeron. Y bueno, y también la verificación numérica, ahí tienen el cabezal,
pobrecito, ¿no? La malla, miren lo que era, ¿no? Es como si los elementos costaran 100 pesos cada uno. Había muy pocos, pero es lo que se podía en aquel momento. Y ahí tenemos el cabezal con carga y momentos para diferentes escenarios. Esta no es la parte linda, esto es para divertir. E hizo un ensayo de carga del pilote. Y el pilote se llevó a 600 toneladas, no es poquito. El pilote fue hasta 600 toneladas y teníamos la fórmula de ajuste de la, ¿cómo es? De la curva, de los resultados numéricos, que es la curva de ajuste colorada. Y esta función, o sea, la roja es la curva de ajuste de los resultados experimentales, y la azul es esto, asumiendo que iba a tener la forma de una hipérbola. Estábamos enamorados de la hipérbola en aquel entonces. Y miren esto. Miren el ajuste. ¿Cuál es la probabilidad de que eso se vuelva a repetir si me piden otro ensayo en Chile? Ahora que tengo 20 años más de experiencia. Cero. La probabilidad de pegarle a un ensayo de esta manera es cero. Pero lo interesante de esto es que primero hicimos el resultado, se diseñó, se construyó, se ensayó y ya estaba entregado. O sea, no es que la dibujamos, porque dibujarla es facilísimo. El problema es hacer la predicción antes, ¿no? Un enorme éxito en aquellos años, pero por supuesto asignado a lo único que justifica los éxitos en geotécnica, que es la casualidad. Y anduvo muy bien. Otro ejemplo, para unos pilotes muy grandes que se hicieron para instalar un chancador arriba de un botadero, fue con la celda Österberg. La celda Österberg es una manera de hacer ensayos en la cual pones un gato acá cerca de la punta del pilote que hace fuerza hacia abajo contra la punta y fuerza hacia arriba dando vuelta a la fricción. Entonces no necesitas un equipo exterior, no necesitas elementos de reacción, ni anclajes ni pilotes de reacción, porque esto está ocurriendo en la punta, acción y reacción. La punta va para abajo, la fricción va para arriba, creyendo que la fricción para arriba va a ser igual a la fricción para abajo. Cuando hacemos que el gato aquí abajo tome 100 toneladas, sabemos que esas 100 toneladas las tenemos para abajo en la punta y para arriba en la presión, que sí que en la fricción, que sí que el pilote va a tomar 200 toneladas. Ese es el principio de funcionamiento. Y esto es la modelización de la curva carga-desplazamiento de punta de fricción y la suma de un pilote con celda Österberg. Esto es algo que también se puede hacer. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque cuando estemos haciendo la norma de fundaciones nos vamos a encontrar que tenemos muy pocos ensayos de carga reales en la Argentina. Así que mucha de la calibración de las fórmulas que estemos usando va a ser los pocos ensayos reales los usaremos para calibrar modelos numéricos. Y esos modelos numéricos calibrados le cambiaremos diámetro, longitud, velocidad de carga, 1000 cosas, para extrapolar dentro de la zona de confort de cada uno de los ensayos reales que tengamos y poder ir a hacer un poco más de generalidad para poder validar nuestras fórmulas y métodos de diseño. Ahí tenemos entonces, miren la malla, cómo tiene que ser la malla para tener alguna esperanza de poder predecir la curva carga-desplazamiento. Y les quiero llamar la atención respecto de cómo da la curva carga-desplazamiento, que es la línea colorada y verde. Ese es el resultado de una curva carga-desplazamiento hecha por métodos numéricos. Y la curva esta es el resultado de la predicción analítica que también se basa en la fórmula trinómica. Noten que el hecho de que el suelo debajo de la punta del pilote reduzca su volumen cambia muy notoriamente la rigidez en la zona, en el rango de servicio. O sea, cuando uno solo usa la fórmula trinómica, tiende a sobreestimar muy seriamente la rigidez del pilote. Siguiendo con los ensayos de carga, acá tengo un ejemplo muy lindo de un ensayo de carga lateral en pilotes que hizo Larrague en el 2000, antes, 1998, yo participé en aquel entonces. Fue una cosa muy linda, se calculó para aquel entonces analíticamente con la fórmula de Matlock y Riss cuál iba a ser la relación entre la fuerza horizontal y el desplazamiento en unos pilotes, y lo que hizo Juan Larrague, un amigo, es fabricar dos pilotes iguales, se los hizo hacer un cliente, separados un par de metros, y puso un gato entre los dos. Lindo, muy lindo. Y nos pusimos a calibrar lo que podría ser la curva carga-asentamiento con diferentes análisis.
Y acá tenemos cómo se respondió uno de los pilotes y cómo respondió el otro de los pilotes. Estamos hablando de dos pilotes que estaban separados 1 metro, con un gato en el medio, los dos pilotes idénticos, un gato en el medio que los separaba entre sí. O sea, no podían ser más idénticos uno del otro. Sin embargo, para una carga de 100 kilonewton, uno de los pilotes se movió 6 centímetros y el otro 10. Esto nos alerta, nos recuerda cómo son las incertidumbres traídas por el propio terreno. Esto no es un método de cálculo, son dos pilotes efectivamente construidos. Esto no es un modelo. Y estaban uno a 1,5 metros del otro, se hace el mismo suelo, hace fuerza horizontal y uno se mueve 6 centímetros y el otro 10 para la misma carga. 6 a 10 es casi el doble. Y es un buen ejemplo de que hay una cantidad de incertidumbres asociadas a las predicciones en geotecnia que es inherente al hecho de que los suelos y las rocas son materiales naturales no hechos por el hombre y tienen este nivel de incertidumbre basal mínimo siempre. Bien, con todo esto dicho, los voy a invitar a que hagan este ejercicio, la simulación de un ensayo de carga estático de un pilote. Háganlo ustedes. Quiero que simulen un ensayo de carga estático de un pilote que va a tener una longitud de 14 metros y medio, un diámetro de 80 centímetros, en un suelo pampeano superior y pampeano medio. Ahí les puse las propiedades de los materiales, a la izquierda las propiedades resistentes, a la derecha las propiedades de rigidez. Todo eso funciona en el HS Small. Y el procedimiento constructivo de este pilote se llama Wish in Place, que significa que apago el clúster donde está el suelo y prendo instantáneamente el clúster donde está el pilote. No tengo en ningún momento en cuenta cómo hicimos el pilote. Si hubiera sido perforado, tendría que haber permitido la relajación de tensiones. Si hubiera sido hincado, tendría que haber forzado el suelo hacia afuera. Todo eso me lo ahorro. Y hacemos la cuenta así. Esto lo hizo Nico Lavanda hace un par de años. Aquí tenemos el primer resultado que les va a dar. Cuando le ponen dilatancia igual 0, las tensiones horizontales son razonablemente parecidas a las tensiones litostáticas. Acá es un poco más alto, todo esto es con dilatancia igual 0, y se va desarrollando la zona plastificada en la punta de los pilotes. O sea, si ponemos dilatancia igual 0, la fricción lateral depende de la tensión horizontal que había antes de la instalación de pilote. Acuérdense lo que estamos tratando de hacer con el CIRSO 402, en la cual tenemos en cuenta el efecto de que el suelo sea denso, o sea que dilate de manera explícita. Mismo, voy a pasar de filmina, en la próxima filmina es todo igual, pero la dilatancia es distinta de 0. Esta es la tensión horizontal con dilatancia igual a 0, y ahora la dilatancia distinta de 0. Que el ángulo de todo lo demás igual, que el ángulo de dilatancia es distinta de 0 significa que cuando voy cargando vertical, este material trata de aumentar su volumen y incrementa las tensiones horizontales, lo que incrementa muy seriamente la capacidad del pilote. Dilatancia igual 0, tensiones horizontales chicas que multiplicada por tangente de delta da la resistencia al fuste de esta zona. Dilatancia mayor que 0, tensiones horizontales mucho más grandes que multiplicado por la tangente de delta da la mayor resistencia al fuste de esta zona. Y esas son las curvas P delta de este caso. Hasta acá da lo mismo, acá se prende la plasticidad, sin dilatancia, con dilatancia, se dan cuenta que la diferencia es enorme y más vale que si vamos a poner en la norma que hay un efecto de la dilatancia, lo pongamos de manera prudente y fácil de calcular, porque si no vamos a terminar con pilotes que van a resistir infinito. Después de ese ejercicio les voy a pedir que hagan este milagro. Esto nosotros no lo hemos hecho todavía, así que ojalá alguno de ustedes lo logre. ¿Qué es? Mismo suelo, invéntense el suelo, no me interesa, aunque lo pueden bajar del Congreso de Fundaciones Profundas de Bolivia. Mismo pilote en cuanto a longitud, diferentes diámetros. ¿Cómo logramos simular esos tres comportamientos tan diferentes que solo dependen del procedimiento constructivo? Obviamente acá no sirve poner Wish in Place. Wish in Place va a dar el mismo para los tres. Acá hay que pelarse, hay que ver cómo lo resuelven. Y es un lindo desafío que les dejo a ustedes. Alguno la va a pegar y entonces vamos a tener lindas filminas en la próxima edición de este curso. Por ahora no lo tenemos hecho, así que esto quedó como ejercicio para ustedes. Entiendo que están trabajando en el TP de fundaciones. Antes de
dejarle la palabra. Estoy con mucho tiempo. Antes de dejarle la palabra a Mauro, voy a presentarles el tema de los elementos estructurales, que en este momento no lo estamos necesitando, pero inmediatamente después los vamos a necesitar. ¿Cómo es? Para que sepan lo que viene, la semana que viene vamos a estar hablando de estructuras de contención, con algunos ejemplos. Entonces, hoy vamos a hablar de elementos estructurales, y quiero ir despacio con esto porque esto es lo que vamos a necesitar en todo lo que sigue para los problemas de interacción terreno-estructura. Mauro, entiendo que tenemos un montón de trabajo práctico por delante, ¿no? Acabo de tirarle 2 ejercicios más y están con el medio del TP de la base. Es avanzar hoy con el TP de las bases que Nacho arrancó la semana pasada. No creo que terminemos porque es demasiado contenido, pero está bueno como dar un puntapié inicial para que ellos puedan todo lo que falta. Yo voy a dar lo del pilote que acabas de mostrar. ¿Vas a hacer uno? Sí, sí lo voy a hacer para que ellos lo vean y después nos va a quedar este último, que es el de estaca con anclaje o muro colado con anclaje. Ok. Pero para eso no voy a dar todavía el contenido teórico de eso. No creo que lo puedas. O sea, no va a pasar. Va a pasar después de las 2 horas de la semana que viene. Sí, ok, perfecto. Bien, vamos con elementos estructurales ahora. ¿Y qué es un elemento estructural? Dentro de un modelo de una malla de elementos finitos y diferencias finitas, un elemento estructural es un elemento finito que integra las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad reducidas para problemas estructurales. Bernoulli, Biel y cosas por el estilo necesario para poder hacer un elemento finito que resuelva momentos y corte y normal en vez de solo tensiones normales y tangenciales como es un elemento de terreno. El más simple de los elementos estructurales son los resortes o las bielas. Son elementos 1D, en inglés truss, T-R-U-S-S, son elementos 1D que solo toman cargas axiales, tracción o compresión. Esos nos sirven para modelar la longitud libre, no la fija, la longitud libre de anclajes, columnas, puntales y tensores. Entonces yo podría poner acá un elemento estructural que sería eso que podría representar un puntal. Esos elementos estructurales solo se conectan con la malla en sus extremos, o sea, es un elemento de 2 nodos, nodo 1, nodo 2, nada más, no hay nada en el medio. Los hay de 2 tipos, resortes que podemos llamar de un nodo, nunca son de un nodo, pero resortes que podemos llamar de un nodo porque te atan al borde de la malla, básicamente, al vínculo exterior, o sea, tiene exactamente el comportamiento de un resorte o de un apoyo elástico de un programa de ingeniería estructural. Y después tenemos las bielas que conectan 2 nodos interiores de un modelo. Por ejemplo, acá, este punto con este punto están conectados por esta línea negra que solo tiene dos nodos, acá y acá. Y en el medio es una línea negra para que veamos que está, pero no hay nada en el medio excepto la gráfica. O sea, no hay nada de matemática en el medio. En el caso de los resortes y bielas, lo que necesitamos como dato de entrada es la rigidez E por A, la resistencia mínima y máxima, o sea, máxima compresión y de tracción, y si existe una resistencia residual. Los elementos tipo biela se pueden pretensar, o sea, se puede poner que para un desplazamiento igual a 0, la fuerza no sea igual a 0. O sea, que este punto no pase por acá indica que este elemento de biela está pretensado con la carga N sub 0, que la podemos llamar carga de activación. Ahora, como estos son modelos 2D, si este es el elemento estructural de que estamos hablando, en un modelo 2D, esa raya, si fuera más que solamente el graficador, representaría un plano, así que sale del plano del dibujo, y sería una línea negra continua, o sea, un plano. No es eso lo que quieren representar. Estos elementos quieren representar solamente una barra, pero no lo puede lograr, porque el modelo es 2D, o sea que no hay nada, ninguna manera de poner ahí el comportamiento
del suelo y del elemento estructural del mismo lugar, excepto que el elemento estructural esté acá y en el medio no haya nada, que es lo que pasa con el elemento de dos nodos. La continuidad de las tensiones en el suelo del medio está garantizada porque entre acá y acá en la malla no hay nada. Es como que volara por el aire entre acá y acá la raya negra del elemento estructural. Muy diferente a eso son las membranas. Una membrana que ahí están marcadas en amarillo es un elemento que tiene nodos en todos los puntos de la malla y que sirven, por ejemplo, para marcar la longitud fija en un anclaje. En ese pedacito del anclaje, esta parte negra es el elemento de biela. Esta parte negra es el elemento de biela. Solamente tiene dos nodos, acá y acá. Esta parte amarilla es un elemento de membrana. Tiene 10 o 20 nodos. Todos los nodos que hacen falta, pues va toqueteando todos los puntos del suelo alrededor. Y entonces está representada acá por todos estos noditos en esta línea recta. También una membrana tiene una rigidez E por A, que puede ser en dirección de compresión y de tracción, y tiene una resistencia última igual que un elemento de barra. Ahora tengan en cuenta que en general estamos haciendo plasticidad o elastoplasticidad en deformación infinitesimal con elementos finitos convencionales en bajas deformaciones. Así que en realidad la matemática está toda en posición indeformada. Si necesitamos que estas membranas trabajen a tracción cambiando de forma, tenemos que activar en Practice Updated Mesh, no sé el nombre del FLAC, tenemos que activar el hecho de que mueva las coordenadas de los nodos con la deformación. Acuérdense, el nodo tiene coordenada X, Y, y producto del cálculo tiene un desplazamiento delta X, U sub X, UY, desplazamiento, UX o Y. La opción de actualizar la malla toma el elemento finito donde estaba, y este punto estaba en la coordenada XY, y mueve el nodo a la coordenada X más UX, Y más UY. Eso solamente lo hace si activamos Updated Mesh. Es muy lento, en vez de tardar 5 minutos en hacer la cuerda, tarda todo el día, pero es importante tenerlo activado si pretendemos que una cosa que dibujamos horizontal trabaje en forma membranal en posición deformada. Eso que están viendo acá arriba, esto es el esfuerzo normal en esos elementos de membrana que están dibujadas acá y que solo existen porque cuando se hizo esta corrida se actualizó las coordenadas de los nodos con el desplazamiento. Se puede ver graficado esto, aunque no lo actives. Lo que pasa es que si vos ponés estos elementos de membrana así y seguís trabajando en pequeñas deformaciones, vas a ver la gráfica esta igual de deformada, pero el esfuerzo normal va a ser igual a 0. Porque para la matemática interna del modelo, estos siguen horizontales. Entonces todas las fuerzas transversales no le generan esfuerzos normales. En cambio, si esto no es solo la posición deformada que muestra el graficador, sino también que se cambió la posición de los nodos, entonces ya la membrana no tiene más forma horizontal, tiene la forma de una tela doblada, como es lo que se ve amarillo ahí en la pantalla, y ahora sí toma esfuerzos normales. Vigas, placas y cáscaras. Esto ya para elementos de acero y hormigón, son elementos que tienen rigidez a flexión. Que tenga rigidez a flexión significa que tenga una rigidez axial, E por A, en ambas direcciones, una rigidez a flexión E por J, E por A ambas direcciones, tracción y compresión, ¿no? Una rigidez E por J, E por I, y como con la matemática con que están escritos estos elementos típicamente, están imaginando una sección maciza, robusta, un rectángulo, básicamente. Entonces, si tenemos algunos elementos como, por ejemplo, tablestacas, entonces podemos encontrarnos con el problema de que E por A y E por I determinan una rigidez al corte, la de la sección robusta, que puede ser muy diferente a la rigidez al corte real que tiene la sección. Por ejemplo, cuando tengamos una sección que tiene esta forma.
que tiene un E por A muy chico, un E por J enorme, y eso informa una rigidez al corte no realista, y es solamente por la forma de la sección, que no se llega a ver en el elemento de viga o placa que estamos describiendo. Tienen resistencia axial normal última a tracción y compresión, y tienen resistencia flexional última. Estas conexiones las conexiones entre placas pueden liberar grado de libertad, o sea, podemos poner una articulación acá. Siguen las interfaces. Las interfaces son también elementos estructurales. Su única función es el conectar una región de la malla con otra con más grados de libertad, asignando a la interfaz, al punto donde la estamos colocando, asignando propiedades que pueden ser las mismas que la del terreno que rodean o distintas. Entonces, si ustedes miran con detalle acá, van a encontrar que alrededor de la línea amarilla hay una línea grisecita. Esa línea grisecita puede tener esta es la línea amarilla, que ahora me quedó en roja con el lápiz, y esta línea grisecita son las interfaces. Y toda la interfase es como que tuviera, no es como tuviera, tiene duplicados los nodos y permite que en una misma posición geográfica dos nodos tengan algún desplazamiento relativo. Si el material si los parámetros materiales con los que calibramos la interfase son los mismos que los del relleno del terreno que tiene al lado, entonces no pasa nada, se ve como se ve acá un mapa de tensiones y deformaciones continuo que sigue, y lo único que hemos hecho es agregar más nodos, lo que mejora la calidad numérica del resultado. Pero a veces queremos representar una menor resistencia en el contacto entre, por ejemplo, una estructura y una interfaz. Entonces, quizás en esta pared vertical, lisa, entre un muro y el suelo, ponemos un valor de reducción de la resistencia y rigidez de la interfaz. Hay que tener cuidado, voy a ver si puedo hablar un poquito más de cómo se pone un factor de reducción de resistencia y rigidez de la interfaz aquí. Eso es muy peligroso, lo vamos a ver en un rato. Bien. Esto que les voy a contar ahora parece que fuera como es, una sofisticación innecesaria. En Argentina lo es. En Buenos Aires lo es. Pero esto está presentado así con esta misma filmina en un curso en Holanda, donde lo que estoy por presentar es absolutamente clave. En Holanda tienen que hacer edificios en suelos que son extremadamente blandos. Entonces ocurre que vos vas a construir esto, que es, tengo suelo, voy a poner una placa de hormigón, tengo más suelo arriba, que eventualmente voy a excavar. Pero hago un modelo. Y lo que hago cuando hago el modelo es poner un elemento de placa a eje del otro elemento. Y le pongo el peso propio de ese elemento de placa. Si este elemento de placa fuera 1 metro, entonces le pongo el peso unitario del hormigón por 1 metro. Pero la realidad es que en la malla estoy agregando toda esa cantidad de suelo que no existe en la realidad porque está reemplazado por hormigón. Vos me dirás, 1 metro más de suelo, ¿qué te importa? Bueno, es la diferencia entre la vida y la muerte en algunos cálculos de asentamientos en lugares tan blandos como Ámsterdam. Y la cosa se complica, porque si estoy en esta etapa y voy a la siguiente etapa en la que produzco una excavación, en la realidad hago esto, pero en la malla estoy excavando también esa cantidad de suelo. Así que quité, cuando hago esta excavación, si quiero ser prolijo, tengo que aumentar el peso propio asignado al elemento estructural para compensar el suelo de más que excavé. No parece increíble, es importante, no es nada menor. 1 metro de suelo por 2 toneladas por metro cúbico son 2 toneladas por metro cuadrado. Hay veces que la capacidad portante es 6 toneladas por metro cuadrado, estamos hablando de 1/3 de lo que podés manejar. Las interfaces generan cosas interesantes. Acá nos tocó en un proyecto esto era un chancador en Perú, en el que estábamos construyendo, era un muro de tierra armada que tiene un montón de interfaces así y unos 40 metros de altura, creo, una cosa por el estilo.
Y bueno, entonces acá si haces un zoom vas a encontrar que hay una capita, pones una interfaz para el elemento de tracción que sostiene esta pared, pones otra capita, pones otra interfaz y así vas para arriba. Y cuando pones 40 interfaces y arrancás, el asentamiento, si no considero interfaces, es de 72 centímetros, y el asentamiento solo por prender las interfaces que puse con las mismas propiedades del suelo, pero las puse para que tenga mejor capacidad de modelar la resistencia a la tracción de los anclajes de la tierra armada, por poner las interfaces el asentamiento sale de 72 a 97 centímetros. ¿Qué es lo que se achicó 27 centímetros, 25 centímetros más? Es que voy para atrás, que cada una de las interfaces tiene una especie de espesor virtual y ese espesor virtual es muy chiquitito, serán 15 centímetros. Cuando pones 40, 15 centímetros por 40 son 6 metros. Así que esto se asentó como si fuera 6 metros más alto de lo que es en realidad. Si no quieren que esto se pase, tenés que controlar el espesor virtual compresible o ponerle a la interfase un módulo de rigidez, no de resistencia, un módulo de rigidez mucho más alto que el realista. Van a tener que parir para que converja, pero si logran que converja, va a tener menos del efecto de compresibilidad. Noten que esto solo se nota si meto 40 interfaces apiladas una arriba de la otra, no es algo muy común. Efectos colaterales de los elementos estructurales. Gráfica. Lo que están viendo ahí. ¿Está bien o está mal? ¿El esfuerzo normal o el mecanismo de falla? Ahí tienen que notar, y ahí dibujamos superpuestos los esfuerzos normales en los elementos estructurales, que por haber querido modelar cada una de las bases del edificio que había al lado de una excavación, pusimos una placa y esa placa es la que representa la base, tiene la carga del edificio arriba, pero esa placa en sí misma es un material que tiene resistencia y rigidez. De manera que la placa, y lo que están viendo ahí es el esfuerzo normal, la placa queda traccionada y queda ayudando a resistir la fuerza horizontal del terreno. Nosotros no queríamos estabilizar nuestra excavación con la platea del vecino a tracción. Eso es un efecto colateral no deseado, por haber puesto la placa. Y miren abajo, cuando hacemos el cálculo de capacidad del modo de falla, el modo de falla pasa por acá, se va acá atrás y va a buscar adelante o atrás de la placa, porque claro, impensable que rompa así, que es lo que va a pasar en la realidad. Impensable que rompa así porque hemos puesto una placa que, acuérdense, por ser un modelo 2D, es infinita para adelante y para atrás, es elástica y constituye un refuerzo gigantesco que no creo que hubiéramos querido poner a propósito en nuestro modelo. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Necesitamos la placa? ¿No podemos poner solamente la carga que representa el edificio? Si necesitamos la placa, podemos poner una interfase de baja fricción acá, producir la fricción en ese plano, pero no en este. Pero sí en este, arriba, sí en este. O poner una placa elastoplástica que se estire, o sea, con una muy baja resistencia a tracción. Pero eso complica enormemente la malla. En general, no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la matemática interna de los elementos que estamos usando. Acá les recuerdo el problema del bloqueo de los que puede ocurrir en los elementos finitos si elegimos mal el elemento finito que vamos a usar para nuestro análisis. Este es un caso clásico, está en el libro Debate 1996, y esto es mucho más viejo que 1996, pero ahí está muy bien explicado. Y entonces aquí tenemos una viga en cantilever que tiene 10 elementos de 2 nodos cada uno, y esos son elementos que, elegidos a propósito para el ejemplo, tienen una interpolación lineal de los desplazamientos, que tiene esta ecuación, ¿ok? El desplazamiento, si yo tengo un elemento de 2 nodos, el desplazamiento en este punto intermedio es el desplazamiento acá, más el desplazamiento acá, interpolado linealmente. El desplazamiento del medio es lineal. Pero no solo el desplazamiento, también el momento, también la rotación, ¿está? Bien. Entonces, si esta es la función del desplazamiento, el giro, que es la derivada del desplazamiento respecto de x, aquí es u1 menos u0 sobre L, esta es la x. O sea que el giro es constante.
en este elemento de 2 nodos. El giro es constante. Y como tengo esta cosa empotrada, empiezo por la izquierda, empotro, y tengo esto así. Primer elemento. Ese primer elemento es un elemento que tiene desplazamiento lineal, giro constante. ¿Cuánto gira este punto? Que ha empotrado ahí. No gira. Como este no gira y el giro de la matemática es constante, este no gira. Los dos tienen giro 0. Y como no gira, esto tiene 0 y esto tiene 0, esto quedó horizontal. Y ahora a este le ato otro, que sigue horizontal, y entonces me encuentro con que el desplazamiento hacia abajo de esta viga en ménsula, que puede ser muy larga, vos ponés 100 elementos y la longitud del elemento es igual a la altura, o sea, son elementos así de gordos y finitos y cortitos, y todavía el asentamiento que tenés es una fracción del asentamiento que tiene ecuación, como es matemática, solución analítica, ¿no? Y necesitas meter 1000 elementos en una ménsula que capaz que tiene 2 metros largo, 1000 elementos para llegar a una solución razonablemente correcta. Y es solamente porque va forzando error numérico hasta que llegas a la solución correcta. Hay muchos tipos de elementos estructurales que tienen esta forma. No todos sirven para todo. Tenemos que tener mucho cuidado y hasta que sepamos muy bien qué es lo que estamos usando en cada caso, tenemos que hacer estos ejercicios, hacer humildemente el ejercicio de la ménsula, hacer humildemente el ejercicio de la viga. Otro punto de precaución es que en las barras, en los elementos de barra típico que te piden un esfuerzo normal último, atracción y compresión, y un momento último, y el diagrama de interacción asumido es el diagrama de interacción que está en color colorado. La realidad es que una estructura de hormigón tiene el diagrama de interacción para una cierta cuantía que está en color verde. Entonces, si queremos diseñar una sección de hormigón y no decir disparates, vamos a necesitar saber de qué estamos hablando. Es algo que vas a trabajar esencialmente a compresión, entonces queremos poner el N de plastificación correcto y un momento de plastificación bien alto para que ande bien por acá. Va a ser como una tablestaca que trabaja esencialmente a flexión. Ok, vamos a querer poner el momento de plastificación correcto, no el colorado, el momento de plastificación correcto, y quizás querramos poner un normal de plastificación a compresión alto, o quizás no nos asustemos y pongamos eso, pero sabemos que estamos siendo muy conservadores. Si nosotros tomamos del catálogo del catálogo de la sección de hormigón el momento de plastificación y el normal de plastificación y le informamos esas tres cosas al modelo, entonces el diagrama de interacción que va a usar es este. Y todo esto, que es completamente central en el comportamiento del hormigón armado, me lo comí directo. Así que tengan cuidado cuando ponen normal de plastificación y momento de plastificación de un elemento estructural, porque puede tener una implicancia seria en el resultado. O sea, puede estar diciendo que la cosa se plastifica cuando en realidad no, y por mucha diferencia. Lo más grave de todo es esto, es el hecho que tenés que poner un normal de plastificación ridículamente alto para que funcione bien en el rango de interés, y si por casualidad después te olvidaste y le pones una carga alta, va a estar siempre elástico para esa carga, algo que quizás no querías que pasara. Tenés que estar muy alerta. Bien. Para pilotes aislados, verticales, con cargas axiales, se puede usar un problema, como el problema es axisimétrico, se puede hacer un modelo axisimétrico, y en vez de usar elemento estructural, acá, simplemente usar elementos de suelo y al triangulito de suelo ponerle propiedades de hormigón. Acuérdense, esto es de la parte del trabajo práctico de pilotes, acuérdense de cómo aprendan a simular la secuencia constructiva y veamos cómo nos sale. Pero cuando tenemos una fila de pilotes, ya el problema 2D es insalvable. Tenemos esto y nuestro modelo solo puede ver eso.
No hay manera de simular esto con elementos de placa. Entonces, como es un modelo 2D, se resuelve la interacción terreno-estructura, pero no se puede calcular la carga última de anclajes o la carga última de pilotes. Esta carga última no la podemos calcular, porque esto es lo que está calculando la carga última de la sábana que hay acá y no de un anclaje individual. Un anclaje individual no se puede modelar en 2D. Y no, chau, y se acabó. No se puede, es un problema 3D. La pantalla de pilotes no se puede modelar en 2D, es un problema 3D. El efecto de la pantalla de pilotes en la estabilidad del suelo sí se puede modelar en 2D. El efecto de la fila de anclajes en la estabilidad del suelo, las deformaciones de la pantalla, sí se puede modelar en 2D. Pero el diseño de un anclaje específico, de este anclaje particular, no es un problema 2D. Por eso que salimos a Abaco, salimos a métodos analíticos para calcularlo, para verificar el anclaje. Tomamos la carga del anclaje que nos dice el modelo y verificamos el anclaje por afuera del modelo. No es el modelo el que verifica el anclaje. Para modelar la resistencia de la punta, cuando tenemos una fila de pilotes y queremos que la capacidad por la punta sea realista, lo que se puede hacer es agregar un pedazo de placa y ponerle a la placa una resistencia a compresión que sea igual a la capacidad por la punta de todos estos pilotes dividido por su área, por su separación, discúlpenme. De manera que acá estamos poniendo una placa de un material de menor resistencia para que multiplicado por la mayor área nos dé la capacidad de carga del suelo que hay debajo de la punta de los pilotes reales. Es trampa. Yo no quería que falle el elemento de placa, quería que falle el suelo. Pero acá yo no puedo lograr que falle el suelo con la fórmula de capacidad de carga porque eso no es un pilote, es una placa continua. De hecho, aquí si vas a mirar no tiene espesor, es una línea vertical azul. Entonces, para que esta cosa en este lugar tome la carga última que tiene que tomar y no un valor ridículo por más o por menos, la mejor solución es dejarla bien enterrada en el suelo, o sea que en el suelo sea elástico, pero que la propia placa tenga un N último igual a la capacidad de carga última que calculaste a mano para tus pilotes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el problema de las interfaces. ¿Qué es lo que nos pasa si usamos interfaces? Noten aquí que tenemos esto que representa pilotes. O sea, el suelo de este lado y de este lado están en contacto uno respecto del otro. Voy para atrás. El suelo acá y acá están en contacto uno respecto del otro. No puede haber saltos en los desplazamientos de un lado y del otro. Pero en el modelo 2D, la línea vertical separa físicamente a el material que está de este lado del material que está de este lado. Quedan completamente separados. Entonces, si yo pongo acá una interfaz que reduce la resistencia, es como ir al terreno, hacer una zanja finita y llenarla de grasa. Entonces, ahora sí, el desplazamiento de un lado y del otro van a quedar completamente desconectados. Miren el comportamiento. En este caso, así como lo tenemos, miren el comportamiento de la malla y van a encontrar que este elemento placa se está clavando, está bajando en el terreno, está produciendo este modo de falla y está produciendo este salto en las deformaciones de un lado y del otro. Y ahora miren acá abajo. Lo único que hicimos acá abajo es agregar acá abajo un cuadradito elástico para asegurarse que la placa apoya en algo que tiene el equivalente de la resistencia que tendría que tener la placa real. Si esto representara pilotes de 80 centímetros cada 3 metros, siendo carga última. Con un cuadradito elástico acá abajo, que acá está dibujadito, aquí, podemos arrimar. Si arrimás, mira cómo cambia el modo de falla de aquí a aquí. Bien, absolutamente diferente. En un caso, el modo de falla básicamente no es que se cae el terreno para el costado, sino que se hunde esta placa. Y en este caso ya es un problema de estabilidad lateral. ¿Cómo modelamos la fricción en 3D? Como el problema es 3D, acá hay fricción
suelo, suelo, y acá es fricción, suelo, pilote, pilote, suelo. Con problemas 3D, la cosa no tiene solución en 2D. O sea, en la realidad, la fricción en los pilotes es pi por diámetro por resistencia sobre separación, y en el modelo es 2 veces la resistencia para 1 metro de placa. O sea, la relación entre este y este son totalmente distintas, la relación de perímetros, además de el efecto del procedimiento constructivo y todo lo que ustedes quieran. Ya desde el vamos, la diferencia de áreas hace imposible que este problema, la fricción lateral de esto, esté modelada acá. Con lo cual, no se pueden simular en 2D pilotes que sean de desplazamiento, o sea, que sean como el pilote que tenía que empuja el suelo para afuera, o pilote hincado. En 2D, el efecto de la hinca solo puede ser hacer más tensión para acá y para acá, pero nunca para adelante y para atrás, porque no existe el adelante y atrás en un modelo 2D. De manera que no se puede simular procedimientos constructivos de grupos de pilotes de este tipo, solamente se puede modelar eso con un modelo axisimétrico, pero estamos hablando de un solo pilote. Entonces, el parche que tenemos para modelar aquí esta pantalla de pilotes y que esto tenga la fricción correcta es poner elementos de interfaz. Claro que al poner elementos de interfaz que reducen la resistencia de la fricción, nos pasa lo que se ve acá, que se rompe la continuidad del mapa del desplazamiento, y si hago un zoom aquí tengo una línea vertical que separa suelo de suelo, acá no hay pilote, esa línea vertical la dibujo por acá, o sea, donde no está el pilote, y acá tengo suelo yendo para abajo y acá suelo yendo para arriba, cuando en realidad estamos hablando de un mismo punto y tendría que haber continuidad de desplazamientos allí. Otra técnica que tenemos para ver el comportamiento de elementos estructurales en malla de elementos finitos son las barras embebidas. Las barras embebidas son diferentes de los elementos placas, porque los nodos no están condensados rígidamente al terreno, sino a través de elementos biela. O sea, una barra embebida permite simular elementos que no son 2D, como pilotes y anclajes, pero su instalación no afecta las tensiones de terreno. Se conecta con la malla 2D en uno de los extremos, empotrado, articulado o libre, pero en el medio se conecta a través de resortes con el resto de la con el resto de la malla. Y eso permite muchísima más flexibilidad a la matemática del problema, porque permite la continuidad de los elementos de suelo. Entonces, si yo tengo estos elementos que representan el terreno, y acá yo mando un elemento placa de esos que salen azules, y acá tengo más elementos, este suelo y este suelo no están en contacto. En el medio, esto colorado es un elemento de placa. Necesito aclarar esto, así que vamos a hacer un elemento de placa del color que salen los elementos de placa. Si yo quiero que eso no me pase, entonces necesito volver al elemento colorado. Entonces necesito tener los elementos de suelo, y en principio a propósito lo voy a dibujar de una manera que es como se ve en Plaxis 3D, pero no en Plaxis 2D, que es poner un elemento de placa, perdón, elemento embebido que va por cualquier lado. El elemento embebido va por cualquier lado, no necesariamente nodo contra nodo, y está atado, esta cosa que está como si fuera por arriba de la malla, está atado al de abajo mediante resortes. Pero este elemento que voy a pintar ahora y este otro elemento siguen tocándose entre sí, suelo con suelo. Esto permite una un poco mejor distribución de una mejor continuidad de las tensiones de las deformaciones de los cambios de saltos de desplazamiento. Las barras embebidas en 2D nos piden como dato de entrada la capacidad última por la punta y la capacidad última por fricción. Es un dato de entrada, y es el que va a usar para interactuar con los elementos de suelo, rigidez y capacidad última. Y la carga en la punta termina transmitiéndose al terreno a través de un clúster elástico, o sea que cuando pones un elementito de estos, aparece solito un cuadradito elástico
ahí abajo. Y aquí la rigidez de estas interfaces controla el resultado, y eso hay que tener cuidado. Las interfaces muy rígidas generan pilotes que interrumpen la continuidad de las distorsiones. Este es un gráfico que lo muestra. Estas son las fórmulas de la rigidez de la interfase, como está escrita en Plaxis, y esto no sé cómo es en Plaxis, siquiera si existe, o en RS2, eso realmente no lo sé, pero esto controla hasta qué punto estos resortes tienen flexibilidad para desplazarse relativamente con el suelo al que están atados. Si son muy rígidas, estamos básicamente cayendo lo mismo que el elemento placa. Si las ponemos menos rígidas, permiten una mayor continuidad del campo de desplazamientos en los elementos de suelo. En 3D, las barras embebidas en 3D también son nodos no conectados al terreno, y lo que hace básicamente es, en donde pones la línea, es buscar alrededor los puntos de Gauss que están a una cierta distancia, el radio, por ejemplo, del pilote, y a esos puntos de Gauss cambiar las propiedades por las propiedades del hormigón. Con lo que tenemos la posibilidad de, con un solo elemento, es un punto que voy a dibujar acá en el extremo de esta línea, un punto. Ese punto es el único dato real que tiene la matemática del modelo para el elemento de barra embebida 3D. Pero ese punto tiene un radio asociado, que es un dato de entrada, y esto celestito está dibujado acá para que ustedes vean, está puesto por mí arriba de la malla, y se declara que todo esto deja de tener las propiedades del suelo para tener las propiedades del hormigón, en rango elástico. Y entonces, cuando vos a esa cosa le pones una fuerza en esta dirección, genera el azul con el azul no sirve, pero acá sirve, generan este patrón de desplazamiento alrededor del pilote. ¿Es alrededor del pilote? Bueno, alrededor es este punto que no tiene espesor, representa el elemento de barra embebida. Esta zona quedó cambiada sus propiedades a las propiedades de hormigón, y ahora cuando empujo para allá, es esto que es parte de la malla de suelo, pero que ahora tiene propiedades de hormigón, que produce este campo de desplazamiento alrededor. Aquí tienen un gráfico muy lindo que muestra un problema que tuvimos hace un tiempo en un muelle real que fue construido, en el cual tenemos eso colorado, son elementos estructurales 3D. Esto que está abajo son pilotes embebidos. Esto que está acá es barra embebida, embedded bars. Y en el medio acá y aquí hay elementos placas, y esto que está acá en negro representa, también con elementos placas, representan las vigas. Están en un mismo plano dibujados elementos estructurales con forma de placa y estos elementos que serían los embedded piles, este asunto, que están rígidos contra la placa y representan el comportamiento de lo que son los pilotes de las paredes combi, en las que tenés pilotes con tablestacas en el medio. O sea, este conjunto de elementos estructurales permite la flexibilidad de calcular esto, o sea, el comportamiento de esta cosa junta. Y noten que estos elementos aquí inclinados se inclinan muy fácilmente porque son embedded rows, embedded beams. O sea, pueden ir inclinados con poco dolor. Última filmina. Hagan esto. Háganlo una vez. No es nada difícil de hacer una mallita de elementos finitos. Hacen un elemento, van a tener que hacer un cuadradito de suelo, ponerle en el cuadradito de suelo la viga acá arriba, después apagan el suelo para que la viga quede en el aire, y construyen en dos etapas. Primera etapa, calculan una viga en el aire con un elemento estructural y comprueban que da P por L sobre 4, ojalá que sea así. Después hacen el ejercicio de calcular primero esta le pongo la carga, lo tengo más abajo. Primero esta le pongo la carga, cuando la carga está puesta, prendo esta, le pongo la carga y veo que me da este diagrama de momentos. Y hago después
prendo las dos a la vez, pongo las dos a la vez y vemos que me da este diagrama de momentos y recordamos que aún para elementos estructurales, pequeñas deformaciones y elasticidad lineal, las solicitaciones dependen de la secuencia constructiva. Fin por hoy. Entiendo que es un gran momento para dejarlos descansar un ratito, son 7 menos 10, así ustedes tienen un poquitito más de tiempo para la práctica. Fíjate si hay alguien consultó alguna cosa o está todo dormidos. Hablé 2 horas seguidas, ni una pregunta. Bueno, vos me hiciste una pregunta. Bueno, ojalá que haya quedado bien grabado este asunto y que quede para la posteridad, porque hoy me voy con 0 consultas. Les agradezco a todo el mundo. Vamos en descanso, son 7 menos 10, hasta 7 y 5, algo por el estilo.